Que Dios lo bendiga. Queremos saludarlos en esta oportunidad. Los estudiantes del Seminario Bíblico Elí, del Grupo 19, en el curso de Consejería Pastoral, en este producto académico número 2, donde integramos los estudiantes Galo Culqui Condor Seguma, Teófilo Walter Quispe Benítez, Cristian Eduardo Ballena Basilio, Daniel Jonathan Paredes Narváez, Percy Pérez Cuelles. Para esta oportunidad estaremos realizando esta exposición donde abordaremos el tema síntesis de las características del consejero y los fundamentos de la consejería bíblica. Lo importante es hablar de este tema respecto pues, a las características que debe cumplir un consejero para poder llegar a la vida que necesita un consejo, las cuales, pues, haciendo como redundando el tema, la característica que debe cumplir, pues, confía en las escrituras bíblicas como autoridad. Pero también los fundamentos, bueno, se basa en las verdades de las escrituras bíblicas. Con todo esto se estará profundizando más este tema con otros demás compañeros. Adelante, Pastor Walter. Gracias, compañero. Bien, características del consejero bíblico. En este aspecto vamos a tomar dos aspectos: cualidades del consejero y habilidades más importantes del consejero. Para lo cual hemos tomado como cita bíblica 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al verso 26. Cualidad del consejero. Primer aspecto: haber experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración. Segundo, llevar una vida íntegra, de santidad, justicia y ser gobernado por el Espíritu Santo. Tercero, tener un conocimiento profundo, amplio en la palabra de Dios. Cuarto, los dones del Espíritu Santo en operación. El consejero tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a ver las habilidades más importantes del consejero bíblico. Primero, debe conocer la Biblia y entenderla, su contenido. Segundo, debe saber que la humanidad está caída sin Cristo. Tercero, debe saber aplicar la palabra de Dios a la vida práctica. Cuarto, la actitud del consejero. Quinto, las destrezas de la consejería. Sexto, oración constante. Séptimo, paciencia y humildad. Bien, vamos a continuar viendo las fases de la consejería bíblica. También tiene sus fases. En este aspecto hemos tocado primero fase en general y segundo fases de sesión. En fases en general tenemos la presentación, el saludo, luego dar seguimiento por preguntas al asunto en tocar. Fases de sesión. Primero, inicio, la introducción, que consiste, por ejemplo, en qué te puedo servir, recibir datos o recolección de datos, identificar el problema. Segundo, el desarrollo. En el desarrollo vamos a estar viendo el tema que se está tratando y solución bíblica del problema. No son con razonamiento humano ni pensamiento humano, sino conforme a la palabra de Dios. Tercero, cierre. En este caso, resumiendo ya todo lo que se ha logrado, tendremos que dar tarea para casa si es que se puede ocupar o necesitan más sesiones. Y último, oración final. Adelante, compañero Galo. Bien, en esta parte vamos a ver la aplicación de los métodos y técnicas de la consejería. Amén. Tenemos las técnicas para aconsejar, la directiva. En esa parte se recopilan datos por medio de preguntas al aconsejado para diagnosticar el problema y dar su opinión. La no directiva, punto 2, la no directiva, pues el aconsejado tiene la libertad de expresar libremente su problema y sentimientos, y el consejero escucha cada detalle para luego ayudarle a identificar y dar solución a su problema. Punto B, prácticas básicas para el consejero. En esta parte tenemos la observación, la entrevista. Dentro de la entrevista tenemos la retroalimentación y resumir. Tenemos las preguntas, toma de apuntes, el silencio, deshabitación y rehabilitación. Y luego tenemos también la evaluación y la efectividad de los métodos en diferentes contextos. En esta parte, pues, la directiva, tenemos el que se considera como el lugar donde hay fuerte autoridad religiosa es efectiva. Y donde hay, en el contexto más liberal o pluralista, se percibe como una imposición rígida y limitada. Y culturalmente, dan la autoridad espiritual es respetada, donde la autoridad espiritual es respetada, es aceptada y es eficaz. En otras culturas se ve como falta de autonomía o falta de respeto al aconsejado. En lo no directivo, encontramos que el aconsejado busca autonomía y es en la parte más eficaz. Luego vemos culturalmente, en algunas culturas, puede ser visto como como un desinterés o falta de autoridad, mientras que en otro es muy valorado. Y también la naturaleza del problema determina qué método debemos usar. En esta parte, si hay una crisis de fe, el método directiva es efectiva. Y si el problema es emocional, el método que podemos aplicar ahí, no directiva. Aplicación práctica de la consejería familiar. Tenemos en este punto el desarrollo, amén, de cómo es que vamos a preguntar en esta parte, ¿no? Para atender a la necesidad de la persona. Aplicamos la fase de la consejería en esta parte de la preparación previa del consejero a través de la oración por sí y por el asunto que tenga que desarrollarse. Luego será el inicio de la sesión y esta va por etapas, ¿no? Preparando el ambiente donde el aconsejado se sienta cómodo, ¿no? Y se siente escuchado, se sienta también valorado. El desarrollo
de la sesión se basa en la recolección de datos, ¿no? A través de preguntas, y se aplica el método, puede ser directiva o no directiva, de acuerdo al problema, a la situación que se esté pasando. Amén. Luego, identificar el problema y dar una solución, una idea al respecto al problema, y luego se cierra la sesión por medio de una oración y se le recomienda aplicar lo aconsejado en el problema que lleva. El compañero que continúa. Amén. Manejo de conflictos en la comunidad eclesiástica. Primero, tenemos que saber que el conflicto surge por diferencias en valores e intereses o necesidades. Es natural, en las relaciones humanas puede ser funcional, positivo, orientado a mejoras, o también disfuncional, destructivo y perjudicial. La iglesia y el conflicto. La iglesia nació en medio de conflictos y ha enfrentado disputas teológicas y organizativas desde sus inicios. También el conflicto en la iglesia puede derivarse de dominaciones, énfasis doctrinales o formas de gobierno. También vamos a ver el papel del consejero en el manejo de conflictos, ¿no? El consejero es guía y mediador, facilita el diálogo entre las partes en conflicto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de humildad y amor cristiano. Debe actuar con mansedumbre y sabiduría. Bien, enseña principios bíblicos, ayuda a restaurar, ¿no? Relacionados, por ejemplo, a restaurar relaciones y también, ¿no? Como dice, estrategias bíblicas para resolver los conflictos. También, primero, glorificar a Dios, ¿no? Buscar la reconciliación con un espíritu de amor y servicio, como dice 1 Corintios 10:31. Luego, examinarse a uno mismo, ¿no? Motivar a eso y también, antes de juzgar, reconocer los propios errores, como dice Mateo 7:5. También restaurar humildemente, corregir con mansedumbre, como dice Gálatas 6:1. Buscar la reconciliación, ¿no? Mateo 5:24, priorizar la unidad en Cristo. Y también consecuencias de no resolver conflictos. Hay relaciones dañadas y división en la iglesia. Trae dificultad para evangelizar y crecer espiritualmente. Repetición de problemas sin solución efectiva. Por eso el manejo sabio de conflictos fortalece a la iglesia y permite cumplir con su misión de reflejar el amor de Cristo. Amén. Siguiente compañero. Amén. En conclusión de las características y fundamentos de la consejería bíblica. Un consejero bíblico se caracteriza por tener un compromiso con la palabra de Dios y cómo crecer en sabiduría y habilidad. También debe tener en cuenta el Espíritu Santo y la oración como elementos fundamentales en el proceso de la consejería. Al afrontar un problema y dar una consejería, la solución no le pertenece a nosotros, sino al Señor. La autosuficiencia en que nosotros confiamos debe ser sustituido por la suficiencia de Cristo. El Espíritu Santo es nuestro consejero y la capacidad para aconsejar con la verdad. La Escritura alumbra nuestro camino al ayudar a otras a salir de la oscuridad. El éxito de nuestra consejería no depende que sepamos todas las respuestas. No debemos enfrentar al pecado con una actitud condenatoria o de crítica. El secreto de la victoria sobre el pecado es creer y confiar en el poder del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Si tenemos una actitud de amor y de un corazón comprensivo, tendremos la fuerza para comunicar la verdad que esté compartiendo a quien está aconsejando. Permita que el amor y comprensión de Cristo fluya a través de nosotros a favor de la persona para descubrir el dolor oculto de su corazón. Amén.